Exclusivo Noticias Caracol. 7:21. En menos de 5 horas se iniciará el cese del fuego definitivo entre el gobierno y las FARC después de 50 años de conflicto. Y Noticias Caracol habló en exclusiva con el presidente Juan Manuel Santos sobre ese histórico paso en busca de la paz. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, el mandatario advirtió qué le va a pasar a los guerrilleros si no dicen la verdad. Esa es la primera parte de esta entrevista exclusiva. Presidente, estamos a pocas horas de tal vez una noticia que hace años era impensable, que se estableciera, se decretara y se ordenara el cese bilateral y definitivo al fuego. Va a arrancar en horas. Esta noche, a las 12 de la noche, se inicia el cese al fuego bilateral y definitivo para siempre en nuestra guerra contra las FARC. Expliquémosle un poco a los colombianos, presidente, ¿qué significa eso? ¿Qué implica? En una guerra, las dos partes se atacan entre sí. Un cese al fuego, lo que se dice es ya no va a haber más ataques ni de un lado ni del otro. El tema poco operativo también va a explicar a los colombianos, presidente, cómo es con la fuerza pública. La fuerza pública desde esta noche recibe la orden para, si ve a las FARC, no las ataquen. Ya no hay guerra con las FARC, ya no hay conflicto con las FARC. Se terminó la guerra, así de sencillo. Esa terminación de la guerra, ¿qué significa para el país, presidente? Expliquémosle un poco el alcance de todo lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días. Lo que ha pasado es que ha cambiado la historia del país, Juan Roberto. Llevamos 52 años o más de guerra con las FARC, una guerra que ha costado muchísimo. Si uno acumula los costos durante estos 52 años, es casi que imposible de medir lo que eso le ha costado, no solamente en vidas humanas, en desplazados, que son más de 7 millones de desplazados, sino en sufrimiento, en la ruptura de las familias, de la fibra moral de la nación. No es que se vaya a arreglar todo de la noche a la mañana. Esto lo que quiere decir es que no tendremos ese freno y ahora tendremos la oportunidad, todos los colombianos juntos, unidos, esa gran oportunidad de comenzar a construir una paz que va a requerir muchos años. Lo que pasa es que hay algunos que no les gusta la forma como se ha hecho esta paz, y eso es válido, eso yo lo respeto, pero es que yo sí creo que llegamos a la mejor paz posible. Y a mí me hubiera gustado que los jefes guerrilleros se fueran 40 años a la cárcel por las atrocidades que han cometido, pero si les decimos tienen que irse 40 años a la cárcel, pues no va a haber paz, así de sencillo. Entonces por eso se llama la justicia transicional, que es otro tipo de justicia que garantiza que no habrá impunidad, que serán sancionados, que van a tener que pagar sanciones con restricción efectiva de la libertad, pero la pena, la condena, tiene un elemento restaurativo, tienen que reparar las víctimas, tienen que participar en construcción de obras para que las víctimas sean reparadas. Es otro concepto que nos permite la paz y al mismo tiempo nos permite aplicar justicia. Muchas personas les llamó la atención, presidente, en el acto de esta semana, el acto de La Habana, este señor Márquez ni siquiera mencionó la palabra perdón. Bueno, esa es una actitud que poco a poco se va a ir cambiando, porque ellos tienen que decir la verdad, toda la verdad, frente a los tribunales. Si no la dicen, ¿qué pasa? Se van para la cárcel 20 años. Tienen que decir toda la verdad. ¿Qué es decir la verdad, presidente? Decir lo que pasó. Decir, usted mandó atacar a esta población, tienen que decir sí. Si no dicen y les comprobamos que no están diciendo la verdad, se van 20 años a la cárcel. ¿Eso incluye a estos señores que estaban en La Habana? A todos. ¿A todos por igual? A todos por igual. ¿Cómo convencer, presidente, a los escépticos? Por no decir opositores, a los que si bien, como usted lo dice, dicen, claro, yo quiero la paz, pero no a cualquier costo. Sí, pero fíjese lo que ha sucedido y yo quisiera que usted hiciera ese ejercicio. Mire cómo comenzaron las críticas, por razones políticas también. Aquí hay mucho de política y eso, infortunadamente, sucede aquí, en cualquier parte del mundo. Pero también hay críticas que son coherentes, presidente. Pero lo que le estoy diciendo es que si usted coge las críticas al comienzo y las críticas ahora, fíjese cómo han cambiado. Han evolucionado porque se han venido dando a conocer los resultados de la realidad. Es decir,
que aquí, por ejemplo, que decían que vamos a poner en peligro la propiedad privada. Mentiras. Que vamos a entregar las pensiones de los policías a los guerrilleros. Mentiras. Que vamos a reducir a su mínima expresión las fuerzas militares. Mentiras. Que vamos a darle total impunidad a los guerrilleros de las FARC. Mentiras. Entonces, a la medida en que se divulgue y se conozca la verdad, muchos de esos escépticos que estaban convencidos de esas mentiras, pues van a decir, bueno, yo apoyo la paz porque la paz es algo que todos debemos apoyar. Lo que decía su jefe del equipo negociador, que es una paz viable, es decir, que no es perfecta, pero es viable. Es que la paz, un proceso de paz, por definición no puede ser perfecto, porque se trata de una negociación. Yo le cedo a usted y usted me cede a mí, entonces el solo hecho de cederme a mí o yo cederle a usted deja insatisfechos a algunos. Es que en un proceso de esta naturaleza, la pregunta de fondo es dónde traza uno la raya entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia estoy dispuesto a sacrificar para lograr la paz? Pero creo que llegamos a ese punto de equilibrio donde tenemos una paz posible y todos los elementos que hacen esa paz posible son elementos positivos para la sociedad colombiana, para la democracia colombiana. Las FARC van a tener representación, van a tener curules, van a hacer política. Pero por supuesto es que se trata de eso. Se trata de dejar las armas y de seguir sus lucha política, con las cuales yo no estoy para nada de acuerdo. Lo que piensan las FARC y lo que pienso yo es diametralmente opuesto. Pero es mejor tenerlas haciendo política sin armas que haciendo la guerra. Sí, entonces de eso se trata esto. Tal vez eso, la frase que se ha venido manejando en los últimos 4 años, la de los famosos sapos que los colombianos nos vamos a tener que tragar, como ver, por ejemplo, a un Timochenko o a un Iván Márquez en el Congreso. Yo prefiero verlo en el Congreso que verlo en el monte, atacando las poblaciones, atacando los oleoductos, atacando al país. El tema del plebiscito ya como tal, ¿no le tiene miedo usted al no? No. ¿Usted insiste en que no hay un plan B? Yo estoy absolutamente convencido, yo conozco el pueblo colombiano, el pueblo va a votar masivamente a favor de sí. Es que no hay lógica alguna para votar por el no. Y obviamente insiste, le reitero la pregunta que le han hecho muchas veces, presidente, de que si gana el no, usted dice va a ganar el sí, pero si gana el no, se acaba esto. Se acaba, por supuesto. Es que o sea, usted no insistiría en un nuevo proceso si gana el no. Es que es imposible insistir en un nuevo proceso. Aquí llegamos a unos acuerdos, nos dimos la mano. Estos son los acuerdos. Si el pueblo colombiano dice que no, nos retrocedemos a lo que teníamos hace 6 años. O sea, es volver al conflicto armado. Presidente, en las últimas horas, ya se lo había dicho a Noticias Caracol, el vicepresidente Germán Vargas, hablando del proceso de paz, que yo personalmente le pregunté, ¿usted por qué le huye a hablar del tema? Y él me dijo, no, yo no le huyo. Y hace pocas horas veo unas declaraciones donde dice, yo respaldo el proceso de paz. ¿Cómo ve esa declaración del vicepresidente? Lo que dice el vicepresidente es absolutamente cierto. Él y yo acordamos que él se dedicaba a adelantar todas las gestiones en torno a la vivienda y en torno a la infraestructura, en torno al agua, y que ese iba a ser su responsabilidad y que no se metiera en el proceso de paz. Pero yo estoy seguro, porque así lo ha hecho, que él va a apoyar el plebiscito, que él va a apoyar la paz. Cuando convocamos a los ministros a ese acto de sí a la paz, él fue el primero que estaba ahí, se puso el sí a la paz esta semana cuando firmamos la carta, fue el primero que firmó. Queda disipada cualquier duda, porque él decía, hay que leer el texto pues, completo. Por supuesto, porque es que es mucha gente quería ver, bueno, ¿cuál es el texto completo? Y eso es una respuesta de alguien maduro y razonable. Yo quiero leer todo, como nada está acordado, hasta que todo esté acordado, pues yo espero a que todo esté acordado para tomar mi decisión.